Jules en 1818, bueno, el hombre nació en 1818 y murió en 1889, y otros demostraron que la energía podía añadirse o extraerse de un sistema como energía térmica o como trabajo hecho sobre o por el sistema, ¿cierto? Entonces, ya les voy a mostrar acá un simulador que me canta mucho en este tipo de relaciones entre la energía mecánica y la energía térmica. Entonces acá vamos a compartir con ustedes esta información. Presten bien atención porque hoy también vamos a dejar trabajo al final, ¿no? Unos ejercicios bien interesantes sobre unas unidades que ustedes deben saber manejar. Entonces acá, este no es, perdón, este es otro. Entonces acá, espérate, creo que está por acá, este. Entonces es una, cuando Jules encontró esa relación, ¿cierto? Donde observó que realizando un trabajo mecánico, ¿cierto? Un trabajo mecánico es como esto, tenemos un número de partículas determinada y un trabajo mecánico es que usted aumenta o disminuye el volumen de algo. Si se dan cuenta, cuando aumento y disminuyo, cómo varía la temperatura aquí en este termómetro. Este es el simulador que les voy a copiar ahí. Ahí está. Bueno, entonces eso es lo que Jules encontró. Jules encontró, ¿cierto? Voy a reiniciarlo. Toca reiniciarlo para poder volver a mostrarles eso que es importante. ¿Qué es importante? Que, por ejemplo, si yo tengo un volumen pequeño, esto es un volumen pequeño, tengo un número de partículas, ¿cierto? Determinado. Esas partículas tienen una cierta energía interna. La energía interna se refiere a la energía cinética, porque tiene una determinada rapidez, ¿cierto? Eso genera muchos choques contra las paredes del recipiente, ¿sí? Generando un aumento en la energía y entre ellas mismas, ¿no? Generando un aumento de, en este caso, de temperatura, ¿cierto? ¿Cómo podemos medir esa energía cinética, energía interna del sistema? Con un termómetro. No hay otra manera. Pero si yo, por ejemplo, expando, ¿sí? Hago un trabajo hacia afuera, del medio hacia afuera, ¿cierto? Aplico una fuerza para abrir ese cajón, ¿cierto? Fíjese que yo aplico una fuerza para desplazarlo. Entonces lo que hago es que las partículas tienen como más espacio para moverse, ya no chocan tanto entre ellas, ¿cierto? Y posiblemente los choques sobre las paredes del recipiente sea menor y la temperatura disminuye. El sistema se enfría, ¿sí? En cambio, si yo disminuyo el volumen, esto es realizar trabajo porque aplico una fuerza y desplazo el sistema. Eso es trabajo. Hago un trabajo, disminuyo el volumen, hago ese trabajo, ¿verdad? ¿Sí? Aumenta la temperatura del sistema, por lo que les acabo. Eso fue lo que describió el señor Jules, ¿cierto? Dice, y otras demostraron que la energía podía añadirse a o extraerse de. Esa es otra cosa que se puede hacer, no solamente este trabajo, sino que yo también puedo añadir calor al sistema. Déjeme, por favor, nuevamente iniciar el sistema. No solamente yo puedo realizar un trabajo para aumentar la temperatura del sistema, sino que también puedo añadir calor al sistema. Puedo añadir calor, voy a añadir calor para que la temperatura, para que esa energía cinética de esas partículas aumente, ¿cierto? Mire la temperatura en Kelvin, cómo va aumentando, en Kelvin, cómo va aumentando, y yo lo puedo enfriar, puedo extraer calor del sistema. Eso es extraer calor del sistema, ¿cierto? Mire, la temperatura va disminuyendo, ¿cierto? Entonces yo puedo añadir calor al sistema para que aumente la energía cinética de las partículas, que puede ser medida con el termómetro, pero ya también puedo extraer calor del sistema para que disminuya la temperatura. Bueno,
Entonces la puedo hacer de dos maneras, ¿vale? Dice, James Joule en 1818 y 1889 y otros demostraron que la energía podía añadirse a o extraerse de un sistema como energía térmica o como trabajo hecho sobre o por el sistema. Vamos a ver que sí me están prestando atención. Vamos a dar participación al público aquí en general. Público, todo público. ¿Cierto? De un gas. Entonces, ahí dice, ahora, la energía térmica se trata como una forma de energía que puede transformarse en energía mecánica. Esto es, aquí hay unos cambios de temperatura debido a la compresión y expansión de ese pistón que genera un trabajo mecánico. ¿Listo? Bueno, a eso se refiere. Muy bien. Una vez que el concepto de energía se amplió para incluir a la térmica, la ley de la conservación de la energía surgió como una ley universal de la naturaleza. ¿Listo? Porque aquí se incluye, era como cuando ustedes, por ejemplo, hablaban en física mecánica, se hablaba de la fricción y uno les decía, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción multiplicado por la normal. Pero no se hablaba, ¿cierto?, en la ley de la conservación de la energía. Bueno, y se hablaba del trabajo hecho por la fuerza de fricción, donde se decía que era una pérdida de energía, ¿sí? Que por la fuerza de rozamiento que se genera entre las superficies en contacto. Pero es que esas superficies en contacto también generan otro tipo de calor, ¿cierto? Es como cuando usted se roza el brazo con la mano, rózaselo, que genera calor. Uno para calentarse, ¿qué hace? Frotarse las manos. Y eso es una fricción de piel contra piel, ¿cierto? Y debe haber un coeficiente de fricción y usted podría hallar la fuerza de fricción de esas dos superficies en contacto. Pero ¿qué también está produciendo? Calor. Entonces, cuando ya se incluye ese concepto de calor, entonces ya se puede considerar la ley de la conservación de la energía como una ley universal. Ya no es solamente la energía cinética, la potencial elástica, potencial gravitacional, sino que también la energía calórica. Y en este capítulo se habla de la primera ley de la termodinámica, donde se habla de esa energía calórica, de ese trabajo que genera un aumento en la temperatura, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hablar, esa energía interna debido a la energía cinética de las partículas. Obviamente, aquí hay otras energías, como son las rotacionales, translacionales de la misma partícula. Bueno. Dice, en este capítulo se enfoca en el concepto de calor, la primera ley de la termodinámica, procesos por medio de los cuales la energía se transfiere y algunas aplicaciones importantes. La primera ley de la termodinámica es simplemente la ley de la conservación de la energía y solo nos dice que un aumento en forma de energía debe acompañarse por una reducción en alguna otra forma de energía. La primera ley no pone límites en los tiempos de conservación de la energía que pueden ocurrir. Además, no distingue entre calor y trabajo. De acuerdo con la primera ley de la energía interna de un sistema, puede aumentarse mediante la transformación de energía térmica al sistema o por el trabajo hecho por el sistema. ¿Sí? La energía interna del sistema es ese movimiento de las partículas. Ese movimiento se puede deber a dos cosas: o que usted haga trabajo, ya sea sobre el sistema, o que esas partículas sobre el sistema es cuando usted aplica sobre el sistema, o cuando usted haga una expansión, ya sea. Eso es el aumento de la energía interna del sistema. O que usted genere calor, ingrese calor al sistema o extraiga calor del sistema. Esa es la primera ley. Esa es la primera ley que te dice que la energía interna puede ser el aumento de la energía interna o disminución de la energía interna puede ser causado de esas dos formas. La misma vaina siempre con diferentes palabras.
De acuerdo con la primera ley de la energía interna de un sistema, puede aumentarse mediante la transferencia de energía térmica al sistema. Cuando se habla de energía térmica del sistema, es cuando usted ingresa calor o extrae calor. Eso es la energía térmica, porque viene de temperatura, cambios en la temperatura, energía térmica del sistema, o por el trabajo hecho sobre el sistema, que es cuando usted pues realiza este tipo de trabajos. ¿Listo? O sea, hay una compresión o hay una expansión del gas. Una diferencia importante entre la energía térmica y energía mecánica no es evidente a partir de la primera ley. Es posible convertir por completo el... ¿Qué es? Perdón. A partir de la primera. Es posible convertir por completo trabajo en energía térmica, pero es imposible convertir completamente energía térmica por energía mecánica en un proceso a temperatura constante. Bueno, eso lo vamos viendo dentro de los otros capítulos, esa última parte que acabo de leer, cuando hablemos de la eficiencia mecánica. Dime. ¿Me repites ese último pedacito que dijiste? Claro, con mucho gusto. Dice, una diferencia importante entre energía térmica y energía mecánica no es evidente a partir de la primera ley. Es posible convertir por completo trabajo en energía térmica. O sea, lo que quiere decir es que usted por completo puede convertir el W en Q. La cantidad de energía que se produce por trabajo puede volverse en calor. Pero es imposible convertir completamente energía térmica, o sea, la cantidad de calor, por energía mecánica. La única máquina que puede hacer ese proceso es el ciclo de Carnot, que es el ideal. Y eso entonces lo veremos cuando veamos la eficiencia térmica. ¿Listo? En un proceso a temperatura constante. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hablar aquí de tres cosas fundamentales, que es calor, trabajo, bueno, calor y trabajo, perdón, calor y energía térmica es como lo mismo, ¿no? Entonces, calor y trabajo y energía interna del sistema. Esos son los tres conceptos de la primera ley. O sea, como esa rapidez de las partículas con que se mueve, que me hablan. Cuando hablamos de energía interna, hablamos de energía cinética del sistema. La misma vaina. Están ligadas. Y la energía térmica tiene que ver es con el calor que usted suministra al sistema o extraiga del sistema. ¿Por qué es térmico? Porque les dije ahorita, porque existe un cambio en la temperatura. Cuando usted, por ejemplo, esto está a una determinada temperatura. Por ejemplo, yo le puedo decir, voy a hacerle otra vez acá. Vean. Bueno, sí, listo. Entonces yo tengo un número de partículas acá. Y fíjese que inicialmente esas partículas están a una determinada temperatura T, 300 Kelvin. Si yo le suministro calor al sistema, cambio la temperatura a 352. Hay una diferencia de temperatura. Entonces, por eso hablo de energía térmica, porque existe una diferencia en la temperatura. Bueno, la energía interna, dice aquí a ese, es toda la energía que pertenece a un sistema mientras está estacionario. Es decir, ni se traslada, ni se rota. Incluida la energía nuclear, la energía química y la energía de deformación. Claro, como la energía de deformación es con la de resorte, ¿no? Cuando se estira o cuando se comprime. Así como la energía térmica. Lo que pasa es que la energía interna de un sistema no se puede, bueno, yo les dije que pensaran solo en la energía cinética, pero realmente solo se puede pensar en energía cinética cuando existe un gas monoatómico. Mono significa uno, de una sola clase de átomos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si existen sistemas diatómicos, poliatómicos, hay que pensar en otras cosas que hay que añadirle a ese sistema para poder encontrar la energía interna total, como es, por ejemplo, ¿cuáles? La energía rotacional, cuando rota la molécula, ¿cierto? Cuando se traslada la molécula, ¿cierto? Cuando hacen choques entre ellas mismas. Aquí vamos a ver algunos modelos donde van incluyendo este tipo de energías.
¿cierto? Bueno, esa es la energía interna. Dice, la energía térmica es la parte de la energía interna que cambia cuando cambia la temperatura del sistema. ¿Sí ves? Eso es lo que le acabo de decir a ustedes, ¿cierto? Está a una temperatura de 252 Kelvin, temperatura inicial. Si yo le agrego calor al sistema, ¿cierto? Cambia a una temperatura de 425 Kelvin y, ¿cierto? Ese cambio en la temperatura de 423 a 327, eso es la energía interna del sistema debido a un cambio de la temperatura. Sí, dime. Del movimiento y sus coordenadas. Creo que aquí repetí lo mismo. Hay varios tipos de transferencia de calor. Tenemos por conducción, ¿qué horas son? Por conducción, ¿sí? Dice, es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciendo un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las temperaturas más bajas. La conducción de calor se transmite de un cuerpo a otro con diferentes temperaturas a través del marco del mero contacto, sin que ocurra un desplazamiento de materia. El flujo de calor es la energía que atraviesa una superficie por unidad de tiempo, ¿cierto? Es la potencia, energía por unidad de tiempo. Entonces, siempre en la conducción debe pasar, la energía pasa de la más caliente a la más fría, no al contrario. Entonces, tenemos tipos de transferencia de calor: conducción, convención, radiación. Convención. La convención se produce a través del movimiento de partículas de la sustancia que se transmite siempre de un fluido líquido o gas, ya sea de movimiento natural o forzado. Radiación. La radiación ocurre cuando el calor se transmite entre dos sólidos de distinta temperatura sin que exista entre ellos ningún punto de contacto. El calor se transmite en emisión de ondas electromagnéticas a la velocidad de la luz. Esos son los diferentes tipos de transmisión de calor. Dice, bueno, aquí repito lo mismo del anterior, dice, como la energía se considera la distinción entre trabajo y energía porque es importante. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y energía? ¿Cierto? Entonces, el trabajo hecho sobre o por el sistema es una medida de la transferencia de energía entre el sistema y sus alrededores. Aquí cuando yo hago esto hay una transferencia de energía. ¿Sí me entiendes? Entre este es el entorno, ¿cierto? Y este es el sistema. Así lo vamos a llamar, entorno del sistema. Yo estoy ejerciendo un trabajo sobre el sistema y aquí se está ejerciendo un trabajo sobre el entorno, ¿cierto? Eso es trabajo. Energía mecánica del sistema es consecuencia de ese movimiento, de ese trabajo. Entonces usted aumenta la energía interna del sistema, consecuencia de un trabajo. Luego, cuando una persona realiza trabajo sobre un sistema, la energía se transfiere de la persona al sistema. Energía interna, bueno, ya hemos hablado. La energía interna es toda aquella energía de una sustancia que está asociada con sus componentes microscópicos, átomos o moléculas, cuando se visualiza desde un marco de referencia o reposo con respecto al objeto. La energía interna incluye energía de traslación, rotación, vibración de las moléculas. Posteriormente se verá en el cambio de la energía interna también cómo cambia esa temperatura. Muy bien. Bueno, sigo hablando entre la diferencia entre trabajo y energía interna. Dice, no tiene sentido hablar de trabajo desde un sistema. No tiene sentido hablar de trabajo de un sistema. Uno se refiere al trabajo hecho sobre o por el sistema. Repito, no tiene sentido hablar del trabajo de un sistema. No, hay que hablar sobre el trabajo hecho sobre o por el sistema. El trabajo hecho sobre el sistema o por el sistema, ¿cierto? El trabajo hecho sobre el sistema o por el sistema. ¿Quién me quiere decir la diferencia entre el trabajo hecho sobre el sistema? ¿Qué quiere decir cuando yo hago ese movimiento? ¿Quién me quiere decir? El trabajo hecho sobre el sistema. Es como el trabajo hecho del entorno sobre el sistema. ¿Sí me hago entender? Que hago que aumente la energía interna del sistema. El trabajo hecho sobre el sistema. Y entonces aquí las moléculas realizan, el sistema realiza el trabajo sobre el entorno. Eso es importante, esos conceptos, niños. Bueno, sigamos.
Dice, la energía mecánica se transfiere de la persona. Bueno, aquí entonces habrá energía mecánica cuando se realice un trabajo. Si no hay trabajo, no hay energía. Simple. ¿Sí me entiendes? Entonces aquí, por ejemplo, aquí lo que quiero decir con esta imagen es que la persona hace un trabajo sobre el carro, pero el carro también es un trabajo sobre la persona, porque yo puedo aplicar la tercera ley de Newton, acción-reacción. Bueno, cuando una persona realiza trabajo sobre un sistema, la energía se transfiere desde la persona hacia el sistema. El término calor se emplea cuando se ha transferido energía como resultado de una diferencia de temperatura. Siempre tener presente eso. El término calor se emplea cuando se han transferido energía como resultado de una transferencia de temperatura. Insisto en mi dibujo, esto es calor. Cuando hay una transferencia, ¿cierto?, de energía al sistema que hace que cambie la temperatura. Eso es calor. Pues tiene como sentido. Lo que pasa es que termodinámica es de la vida cotidiana. Yo puedo sentir calor y frío, ¿cierto? Yo puedo tener, ¿por qué? Porque pues, de pronto estaba en mi casa y salgo a la calle y está lloviendo. Hay una diferencia de temperatura. O me mojé y entro a Transmilenio. Siento la diferencia de temperatura. Hasta que el sistema llega a un sistema de equilibrio. ¿Se acuerda la ley cero de la termodinámica? Bueno. Sigamos. Fíjese, esto es bien interesante, a mí me gusta esta imagen bastante. Aquí hay algo como, estos términos son importantes, hablar del sistema, esta es la frontera, límites del sistema y del entorno. Siempre hablar, ¿no? Y el universo. Universo es igual al sistema más el entorno. Fíjese en estos dos dibujos acá, es una niña con un objeto que se mueve, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, la niña, el perro hace trabajo sobre, perdón, el perro no. El sistema hace trabajo sobre la niña, mientras que aquí la niña hace trabajo, perdón, otra vez, el sistema realiza trabajo sobre el entorno y aquí el entorno realiza trabajo sobre el sistema. Bueno, aquí vuelvo, sistema, frontera, universo, ¿sí? Eso es importante, este es el sistema. Claro que sí, dice, por ejemplo, a ver, la energía también se puede transferir. A esa energía, esta energía me refiero yo a la energía interna. ¿Cierto? La energía también se puede transferir entre dos sistemas, aun cuando no haya transferencia de energía térmica, ¿cierto? Por ejemplo, pues estoy hablando del trabajo, ¿cierto? O sea, hay dos maneras de aumentar la energía interna del sistema, ya sea porque usted realiza trabajo sobre o por el sistema, o cuando usted hace un cambio en la temperatura, o sea, hay energía térmica. Entonces dice, por ejemplo, cuando un émbolo comprime un gas, este se calienta y su energía térmica aumenta, lo que les estaba mostrando con el simulador. Si el gas se expande, luego rápidamente se enfría y su energía térmica disminuye. En cada caso, la energía térmica se transfiere hacia o del sistema como un trabajo, pero la energía aparece dentro del sistema como un trabajo. Creo que redacté mal. Pero la energía aparece dentro del sistema como listo. Espérate, borró alguna cosa acá. Pero la energía, copié dos veces lo mismo, dice, pero la energía aparece dentro del sistema como un aumento o reducción de la energía térmica. Claro, el trabajo produce eso. El trabajo también produce ese aumento, esos cambios de temperatura. O sea, el trabajo produce aumentos, cambios de temperatura, claro que sí, pero también el que usted, esa energía térmica, que es cuando usted ingresa calor al sistema o extrae calor del sistema. Dice, en cada caso la energía térmica se transfiere hacia o del sistema como trabajo, pero la energía aparece dentro del sistema con un aumento o reducción de la energía térmica. Bueno, en estos procesos los cambios de energía interna son iguales a los cambios de energía térmica y se mide por cambios correspondientes a la temperatura. Siempre manejando el cuento de la temperatura. Depende todo como de esos cambios de temperatura. ¿Sí? Hay calor, ¿cierto? Hablamos de calor cuando hay cambios de temperatura, pero también hay cuando hablamos de trabajo también por cambios de temperatura. Se generan cambios de temperatura. Entonces se habla de trabajo cuando la energía se ha transferido como consecuencia de un cambio de posición o de velocidad. Bueno, eso sí lo saben, ¿no?
Me falta este concepto, dice. Las primeras nociones de calor basados en el calórico surgieron que el flujo del fluido desde un cuerpo a otro provoca cambios en la temperatura. A partir del nombre de ese fluido mítico, se tiene una unidad de energía relacionada en los procesos térmicos, la caloría. La caloría, que se define como la cantidad de energía transferida necesaria para incrementar la temperatura a 1 gramo de agua desde 14.5 grados centígrados hasta 15.5 grados centígrados. La caloría se escribe con una C mayúscula y se utiliza para describir el contenido de la energía de los alimentos. En el sistema inglés es la unidad térmica británica y se define como la cantidad de energía transferida requerida para incrementar la temperatura. 1 libra de agua desde 63 grados Fahrenheit hasta 64 grados Fahrenheit. Ese proceso lo encontró Joule con su experimento, se dice el experimento de Joule, para determinar el equivalente mecánico de calor. Las pesas, ¿cuál es el equivalente? Con el equivalente mecánico de calor. Entonces, el equivalente mecánico del calor, alguien tiene el micrófono abierto y está almorzando. Dice, equivalente mecánico de calor. Que Joule encontró que una caloría equivale a 4.187 joules o 4.187 kilojoules. Eso encontró Joule en su equipo en su experimento del equivalente mecánico de calor, que tal vez yo se los mostré la clase pasada. ¿Cierto? Se perdía un poco de energía mecánica o no se conservaba. Diversos experimentos muestran que esta energía mecánica perdida no desaparece simplemente, sino que se transforma en energía térmica. Aunque la relación entre energía mecánica y térmica fue sugerida por primera vez en el burdo experimento de la barrenación del cañón de Thompson. Fue Joule, se escribe Joule, quien estableció primero la equivalencia de las dos formas de energía. Bueno, este que está ahí en la pantalla es el experimento, ¿cierto? Es el diagrama esquemático del experimento más famoso de Joule. Bueno, el sistema de interés es el agua. Esa agua está en un recipiente que está totalmente aislado. Ahí no ingresa ni sale calor del sistema. Está aislado, a eso se le llama sistemas adiabáticos, después los vamos a ver. Es un sistema aislado, no entra ni sale energía. Entonces, se hace trabajo sobre el agua al rotar las ruedas de las paletas, la cual es accionada mediante las pesas. Cuando caen esas dos pesas, accionan esas paletas, que caen a una velocidad constante. El agua que se agita por las paletas se calienta debido a la fricción entre estas y ella, entre el agua y las paletas. Dice que si se ignora la energía perdida con las cojinetes y a través de las paredes, entonces la pérdida de energía potencial de las pesas es igual al trabajo hecho por las ruedas de las paletas sobre el agua. Si las dos pesas caen a una distancia h, aquí en este caso es de 1.5 metros, la pérdida de energía potencial sería 2 veces la masa, que sería de 3 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y por la altura, que en este caso es de 1.5 metros. ¿Cuánto da eso? Multipliquemos. Sería 2 por 3, 6. 6 por 9.8. Por la altura, que sería 1.5. Eso me da 88.2, pero Julius, ¿no? Y esta energía, porque Julius, ¿por qué? Porque la masa está en kilos, la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado. Eso sería kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, sería Newton.
Newton por metro dan julios. ¿Listo? Esta energía, la que se utiliza para calentar el agua. Al variar las condiciones del experimento, Joule encontró que la pérdida de energía mecánica, o sea, 2 veces la masa por la gravedad por la altura, es proporcional al aumento de la temperatura del agua. O sea, ese cambio en la temperatura es de 1 grado Celsius. O sea, pasa de 14.5 a 15.5 grados Celsius. Se encontró que la constante de proporcionalidad era igual aproximadamente a 4.18 joules sobre gramo por grado centígrado. En consecuencia, 4.1858 joules de energía mecánica elevan la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. Adoptados, entonces, esa es la cuestión. Adaptamos este valor de la caloría de 15 grados. Entonces, el equivalente mecánico del calor es este. Una caloría de 1 gramo de agua necesita, una caloría es el calor que 1 gramo de agua necesita para la temperatura 1 grado Celsius. O sea, un joule es la energía que se obtiene cuando una fuerza de 1 newton produce un desplazamiento de 1 metro. Sería interesante mirar cómo Joule sacó este valor de 4.187 joules y lo sacó con esta ecuación. Él dice así, dice que la energía mecánica, ese es cuando caen las dos pesas, dice que esto es 2 veces la masa, ¿cierto? Por la gravedad, por la altura, ¿cierto? Y que eso es directamente proporcional a ese cambio en la temperatura de 1 grado Celsius. Entonces, ese constante de proporcionalidad, él lo hizo muchas veces y la constante con varias masas, con varias alturas, y encontró que la constante de proporcionalidad era igual a 4.180 julios sobre gramos por Kelvin. ¿Sí? Uno podría mirar, por ejemplo, esto tiene que, uno debe saber, el principio de correspondencia indica que si al lado izquierdo hay joules, al lado derecho hay joules. Entonces, si esto es joules porque esto es energía, este lado también tiene que ser joules. A convertir de kilowatts por hora a calorías y de kilowatts por hora a julios, porque es que kilowatt por hora también son unidades de energía. ¿Cierto? Veamos cómo es. Dice, una máquina trabaja 1000 vatios de potencia en 1 hora. ¿Cuánto equivale en joule? ¿Cierto? Vatios de potencia. O sea, dice, pero eso está en vatios. Pero es que es vatios de potencia en 1 hora. Es potencia, es trabajo es potencia. ¿Qué? Potencia es trabajo por unidad de tiempo. Entonces, trabajo se puede escribir como potencia por tiempo. Ustedes son ingenieros eléctricos y lo saben. Entonces, trabajo se puede también definir como potencia por tiempo. ¿Cierto? Entonces dice, una máquina trabaja 100 vatios de potencia en 1 hora. ¿Cuánto equivale en joule? Entonces, lo que yo quiero definir con este concepto es a qué equivale el kilovatio hora. Entonces, 1 kilowatts son 1000 watts. En 1 hora, que son 3600 segundos. Eso equivale a 3.6 por 10 a la 7 vatios por segundo. Ahora, que vatios estoy diciendo que es trabajo por unidad de tiempo. Entonces, potencia es trabajo por unidad de tiempo. Entonces, yo reemplazo, en vez de estos vatios, reemplazo esto que está acá, ¿cierto? A trabajo por unidad de tiempo. Y como está multiplicado por el segundo, se simplifica el segundo, ¿cierto? Y queda julios. O sea que en kilovatio hora equivale a 3.6 por 10 a la 6 julios. ¿Preguntas? Entonces, kilovatio hora son unidades de energía. ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto? Dice, ¿qué cantidad de calorías será necesario para realizar un trabajo de 15 kilovatios hora? Entonces te está pidiendo las cosas en calorías. Entonces, pero yo como ya sé cuál es el equivalente mecánico de calor, ¿cierto? Una caloría equivale a 4.186 julios o 4.186 kilojulios. Ah, listo. Entonces yo voy a pasar esto a julios y después lo paso a calorías. Eso es lo que voy a hacer. Entonces aquí sería 15